de toda esa colonia y de toda su gente que vino a trabajar la tierra acá. Esas tierras fueron compradas a unos ingleses de apellidos Methven que tenían un establecimiento agrícola, una estancia, como se llamaba en esa época, de 13.000 hectáreas, comprendidas entre el arroyo Rabón y el arroyo Grande, o sea que era como una pequeña Mesopotamia dentro de la Mesopotamia. Y cuando llegaron a un acuerdo y compraron las tierras, estos señores dueños ingleses pusieron como contrato, en el contrato, como condición indispensable, de que son vendedores siempre y cuando el nombre de su establecimiento no sea cambiado, que era Santa Isabel. Por eso esta colonia se llamó Santa Isabel, que no tiene nada que ver con el pueblito de Pedernal, porque recién en 1915, siendo que la colonia fue fundada en 1908, comenzó a circular el primer ferrocarril de Concepción del Uruguay a Concordia, y en cada colonia que atravesaban hacían una estación de ferrocarril con la misma arquitectura todas. Y en cada colonia que atravesaban, el nombre era diferente de la estación de ferrocarril. La correspondiente a la colonia Santa Isabel se llamó Pedernal. Hoy que la colonia ya prácticamente no está, que son todos campos forestados con pinos y eucaliptos, quedó como referencia el nombre de la estación de ferrocarril, que prácticamente tampoco existe, porque el gobierno del doctor Menem eliminó los ferrocarriles y quedaron como pequeños pueblitos fantasmas. Cuando uno piensa así, lo que los unía, una religión, una persecución, tantas veces perseguido el pueblo judío, ¿verdad? ¿Habrá sido difícil en aquella época aceptar, por ejemplo, que el lugar que de algún modo los estaba cobijando tuviese el nombre de una santa, cuando los judíos no creen en los santos? Claro, esa es una gran paradoja y que llama la atención a todos los visitantes que vienen en esos tiempos buscando sus ancestros, buscando su árbol genealógico, recuerdos, o que vuelven a la querencia, como dije al principio. Pero todos, en mayor o menor grado, saben el origen. El origen fue que el establecimiento de los hermanos Methven se llamaba Santa Isabel. O sea que eso fue un nombre. Pero para esas personas de amplio criterio y generalmente de gran cultura, porque entre ellos no había analfabetos, no hicieron hincapié en que el nombre les gusta o no les gusta. Simplemente fue el lugar donde se los trajo y acá encontraron un lugar donde desarrollarse y crear sus familias en paz y libertad absoluta. Y eso tenía tal valor para esas personas que lo demás pasó a ser secundario. Lo que sí resultó traumático en muchísimos casos fue que debieron abandonar en muchísimas situaciones a un papá, una mamá, hermanos, contención, comidas, olores, sabores. Mi abuela, por ejemplo, cuando vino a la colonia tenía 24 años, con un bebé de 6 meses, que era mi papá, en 1908, y me contaban que mientras ella quedaba en esas 2 habitaciones con su bebé, y mi abuelo salía a largas distancias a ver si podía conseguir algún dinero en algunos trabajos, un criollo del lugar le enseñó cómo se mezcla barro con bosta de vaca, y con el único elemento que tenía para trabajar, que eran sus manos, revocó las 2 paredes, las paredes de esas 2 habitaciones, e hizo el piso de esa casa. Así empezaron, trabajando con un aradito de mancera, tirado por un caballo o por un buey, pero antes debieron sacar de raíz todos los espinillos que había en esos predios, enlazando los árboles con cadenas y tirando con bueyes para hacer la tierra cultivable. Y el colono iba con su aradito de mancera y atrás lo seguía su mujer con una bolsa en bandolera, sembrando al vuelo la semilla. Así empezaron. Así empezaron y así
Nosotros vamos cerrando este primer bloque y me atrevo acá como a una reflexión, ¿no? Nito, esta experiencia que nos cuentas, tu libro, la expresión del maestro que hace 30 años está en esta escuela cuando lo ve, digo, todo esto hace pensar por ahí en cuán ignorantes nos hemos ido quedando los seres humanos, porque parece que en esa época, 1908, 1910, criollos y judíos, judíos y criollos se daban una mano. Tú decías que amamantaban por ahí o eran nodrizas, madres criollas de criollos con mamás de niños judíos. Qué lástima que eso ha tenido después una ruptura y ha pasado que por ahí ha costado que se junte una colectividad con la otra. ¿Nos cuentas después?